Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Como ocurrió con otras personas en la historia de Israel, Isaac, Samuel, Sansón, el nacimiento de Juan fue anunciado por un ángel. En esas anunciaciones siempre se resalta que el niño que nazca tendrá una importante misión. La misión de Juan fue predicar a su pueblo y así prepararlo para la nueva realidad que llevaba con Jesús el reino de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Grande es el cariño para con tus hijos, tierno eres Padre con quienes te aman, tú bien lo sabes de que estamos hechos, te acuerdas de que somos tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, 24 de junio, celebramos el nacimiento de San Juan Bautista. Muchas características y entre ellas la del precursor y el que anuncia y que nos muestra el camino. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos ponemos a seguirlo, ¿verdad? Porque nos indica el camino. Que cada uno tengamos esta característica, indicar el camino hacia Cristo. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón al Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tu
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que confiaste a San Juan Bautista la misión de preparar para Cristo el Señor un pueblo bien dispuesto, concede a tu Iglesia la gracia de la alegría espiritual y dirige los corazones de los fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, costas lejanas. Presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno. Desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada. Me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante. Me escondió en su aljaba. Él me dijo: tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije: en vano me fatigué para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice: es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable.
Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo decía: Dios suscitó para nuestros padres como rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel, y al final de su carrera, Juan Bautista decía: Yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo: no, debe llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron admirados. En ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos celebrando esta gran fiesta, ¿verdad?, de San Juan Bautista, el nacimiento de San Juan Bautista. Y fíjense, queridos amigos, cómo termina esta palabra del Señor, el Evangelio. Dice: vivió en los lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Entonces, todo profeta, como aquí Juan el Bautista, recordemos que es la finalización, Juan el Bautista, del Antiguo Testamento, de las promesas de Dios para con su pueblo, y el inicio del Nuevo Testamento, es decir, nos introduce hacia la presentación, el precursor.
justamente del Mesías, del Salvador, de Jesús. Entonces, cuando estamos dando un paso, queridos amigos, siempre nosotros tenemos que primero discernir. Yay purula ñane acá, discernimiento heice, entonces yay kwa, va palo y poná, va palo y vaya. Aupea la ñande, entonces, ñande apitu uñe, opea con la ñande, ya el ayagua, pues ya calcular, ñamo ingebe ñande apitu ume, y comenzar a reflexionar. Upea ese ñamindu eso quiere decir reflexionar, poquitito a poquitito, pero dándonos cuenta para hacer un buen discernimiento, porque siempre vamos a descubrir lo que está bien y lo que está mal, y el profeta justamente, en este sentido, como Juan el Bautista, nos va a ayudar siempre a discernir. Siempre nos va a ayudar a discernir como todo profeta en los acontecimientos cotidianos. Es decir, que ñandé, la yaheshano hina, yaicuano hina peñande, yaro yerurea ñandé, a imitación de Juan el Bautista, no vamos a esperar, entre comillas, vamos a decir, un discernimiento milagroso. Este día se esa cosa, pues, de algo, añe pues no haya por lo que sea, porque se me abrieron los ojos, papillo pau pepe. No. El discernimiento verdaderamente consiste en un pensar, entender, saber, caminar. Por eso es un discernimiento que nos lleva, queridos amigos, en el día a día, en lo cotidiano, paso a paso. Y eso es lo que nos propone hoy Juan el Bautista como profeta. ¿Para qué? Y para que entendamos cuál es el paso de Dios. Vaya pa peñan de yara ojasajina peñan de recoerupi. Vaya pa peñan de yara ojasajina peñan de atiguasurupi, es decir, por nuestra propia comunidad. Y aquí es donde vamos a descubrir, ¿verdad?, su presencia. Y esto es lo que vamos haciendo poco a poco. Entonces, ustedes se dan cuenta que Juan el Bautista mismo, ya va cumpliendo incluso su misión profética, queridos amigos. ¿Desde qué momento? Y desde el momento en que él ya está naciendo, incluso en el seno de su propia madre, como anuncia la venida del precursor, salta de alegría en el seno de su propia madre, con el saludo, con el encuentro, ¿verdad?, con el Mesías. Y esto, por ejemplo, es la misión esencial y fundamental de Juan el Bautista, de anunciar y demostrar el camino. Ahí está el Mesías. Hay tantas características, ¿verdad?, de Juan el Bautista. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vida plena. Habe vida plena cojisejina peñan de yara o guaje peñan de recoebe o guaje allí bañan de abuitepe a iñan de arubila pepe guatabana con amba y con ala peyapobana. Queridos amigos, la misma presencia de Juan el Bautista es la que provoca ¿qué cosa? Que la gente se pregunte sobre la misma vida de Dios que está pasando en medio de nuestra comunidad, a través de Juan el Bautista. Esta es otra característica esencial. Es decir, para aplicación de nuestra vida, mi presencia en medio de mi comunidad, ¿será que interpela, le llama la atención a los demás para decir, a ver si estoy haciendo bien mi vida, si soy un verdadero profeta para los demás? Esto es esencial. Y entonces, queridos amigos, esto nos va a ayudar. ¿Para qué? Y para que nosotros también, como Juan el Bautista, miren que dice que él vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. ¿Esto qué quiere decir, queridos amigos? Nos llama a una verdadera contemplación profunda. Diga tú de entonces la sarambi, cueveñañe, purunte, pecha, ayagüero, sapucay, ayae, cualquier cosa, no ser improvisados. Recuerden que hay muchas de estas desviaciones, lastimosamente. Estamos en la protestante, la secta cuera lleva, pum, 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 pum,
Acuérdate más, ya pesante más una semana, o le y mío pepe, allá gente moila profeta, gente moila pastor o lo que sea. Entonces no hay que improvisar, hay que verdaderamente hacer, queridos hermanos, un camino de encuentro comunitario. Porque si nosotros comenzamos a dividir a la comunidad, ese ya es el signo de que nosotros no estamos caminando en la comunión de lo que la Biblia, la palabra de Dios nos pide, para que todos sean uno. Ya dividí. No, pesa, porque share, cóbete, como dice Pablo. Ni si viene un ángel a decirles que tienen que hacer este camino, si no apunta hacia la comunidad y si no apunta hacia la unidad de esta comunidad, ya no entiende hanguaya y copa hanguaya ñon 10, entonces quiere decir, él dice la palabra anatema, sea maldito eso, vea. Así es que ese yo que fuera ñamañá que haya esa que lo que Juan el Bautista nos dice aquí, que él estaba en los lugares desiertos, quiere decir que entra en una contemplación profunda. Contemplar, entender, saber lo que Dios quiere, para que podamos después, entendiendo la voluntad de Dios, también ayudar a vivir en la unidad. Nuestro Papa ahora León XIV insiste y justamente para que todos sean uno. Ese es su lema, se nota, episcopal y por lo tanto también de su papado. Que todos sean uno. Y intente llevar la ñajendumico, ñande yarañe, a pecha bella, ya puedo llevar peña de yara yerurejay, ñande, buscar la unidad, buscar justamente en esta característica de Juan el Bautista, de anunciar, de denunciar, pero sobre todo antes de hacer todo esto, contemplar, encontrar a Cristo para, dice, que podamos después, el día en que el Señor nos llame, manifestarnos a nuestra familia, a nuestra nación, a nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos: Padre, ayúdanos a superar el miedo. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por el Papa, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que fomenten la corrección fraterna y reconozcan la necesidad del perdón. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por los padres de familias, para que sigan acompañando a sus hijos y se sientan orientados y fortalecidos en la fe. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por todos nosotros, para que alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo, seamos más coherentes y abandonemos actitudes hipócritas. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor.
sangre, Señor, será más fácil llegar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos estos dones, Señor, para celebrar dignamente el nacimiento de San Juan Bautista, que anunció la venida y señaló la presencia del Salvador del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, el precursor de tu Hijo y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer saltó de alegría en el vientre de su madre al sentir la proximidad del Salvador. Y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo para que el agua viva santificara a todos los hombres. Y mereció dar el supremo testimonio de Cristo derramando su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuando te digo, aquí estoy. Tomaré tu corazón y lo moldearé. Tus ojos no podrán creer lo que en ti haré. Serás otro y nada volverá a ser igual. Porque mi amor te transformará. Tu luz en mí, en silencio me habla de ti. Tu amor que va más allá de toda razón. Todo lo haces nuevo aquí en mí. Cuando te digo, aquí estoy. Tomaré tu corazón y lo moldearé. Tus ojos no podrán creer lo que en ti haré. Serás otro y nada volverá a ser igual. Porque mi amor te transformará. Tu paz, tu voz que cala mi corazón. Oración final. Renovados por el banquete del Cordero Celestial, te pedimos, Padre, que la Iglesia reconozca al autor de la salvación en aquel que fue anunciado por Juan Bautista, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición.
sos maravilloso.